Muy buenos días, mis niños de décimo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan pasado un buen fin de semana, que hayan podido descansar, que hayan estado pues en familia y que nada, hayan podido celebrar un buen día con sus mamitas y con toda su familia. El día de hoy vamos a pasar a otro sistema económico que digamos que es una de las bases de digamos que las transformaciones que ha tenido la economía, digamos que a lo largo del desarrollo económico de la humanidad, como es el feudalismo, ¿cierto? Digamos que el feudalismo es un sistema económico bastante conocido y bastante nombrado, que digamos que de alguna manera habíamos nosotros abordado, pero que digamos ya le vamos a dar un tratamiento, digamos que específico, ¿cierto? Entonces, bueno. También hay que recordarles que siempre acuérdense que en la segunda diapositiva les voy a dejar mi correo y acuérdense de marcar muy bien su, su correo electrónico con la que me manden las actividades. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. El feudalismo fue un sistema que se desarrolló durante la Edad Media, es decir, entre los siglos V y XV, alcanzando sus formas más características entre el siglo X y el siglo XV. Nos podemos acordar que del siglo V al siglo X va un proceso en el que se cambia digamos que de esclavismo, o sea, la mayoría de sociedades tenían sistemas económicos esclavistas, aristocráticos, pero sobre el siglo X es donde nace el feudalismo, ¿cierto? Digamos que surge oficialmente y tiene su auge en el siglo X hasta el siglo XV y que tiene tres aspectos, digamos que fundamentales de intervención. Uno, el aspecto social, que es, digamos que la primera sociedad en la que se estratifica la sociedad, ¿cierto? Ahora tiene estratos. ¿Mm? Ahora bien, surge el concepto de vasallaje, que el vasallaje es la relación que hay entre la servidumbre, por un lado, el siervo, y el señor feudal, o el amo, podríamos decirlo aquí. Esto es una relación muy parecida a la esclavitud, pero tiene digamos que tiene sus diferencias, ya que en el vasallaje hay un contrato y hay un salario para el siervo. ¿Listo? Ahora bien, en el aspecto político no hay un poder, digamos que centralizado, ¿cierto? Eh, digamos que no hay una manera en que, no sé, una ciudad o no sé, digamos que de alguna manera un consejo, un grupo de personas estuvieran en el poder, sino que la única persona que tenía el poder era el señor feudal, ¿cierto? Como habían varios feudos, entonces el poder estaba repartido en la figura del señor feudal. Ahora bien, desde una perspectiva territorial y económica, no había un comercio real, ya veremos por qué, y un escase avance tecnológico que ya veremos también por qué. Ahora, las causas del feudalismo. La debilidad de los reinos europeos tras la desaparición del Imperio Carolingio. Entonces, acordémonos que el Imperio Carolingio era un imperio importante en la economía y digamos que en el desarrollo social de lo que era Europa, ¿cierto? Cuando desaparece el Imperio Carolingio, eh, las sociedades se ven, digamos que forzadas a tener un cambio económico, ¿cierto? Porque digamos había bastante violencia e inseguridad alrededor de los territorios, entonces necesitaban de alguna manera generar un cambio económico que se adaptara a las condiciones que tenían en ese momento. Ahora bien, como les decía yo, miedo e inseguridad provocadas por las nuevas invasiones en los siglos noveno y décimo de vikingos, magiares y eslavos, ¿cierto? Como habían tantas invasiones, entonces necesitaban que todas las sociedades tuvieran una relación en la que ellos pudieran, digamos que, defenderse. En eso entramos en el tercer punto, la unión de la gente para la defensa común, ya que los reyes no podían garantizar la seguridad de sus súbditos. Eh,
Entonces es aquí donde la gente se une en contra de estas invasiones y empieza el término que señalábamos ahorita del vasallaje, ¿cierto? Ahora bien, el aumento del valor de la tierra por la desaparición del comercio y la inseguridad de los caminos. La inseguridad de los caminos por los vikingos, los magiares y los eslavos que estaban, digamos que, asediando los territorios. Y la desaparición del comercio, que ya veremos por qué desaparece. Entonces, el feudalismo nace, mis niños, por la inseguridad que había en los territorios europeos, ¿cierto? ¿Qué causa el feudalismo? Que la gente se una y crea esa nueva relación de vasallaje, ¿cierto? El rey necesita de los señores feudales para que generen economía en el territorio. Los señores feudales necesitan de la servidumbre para que trabajen e incluso para que generen cierta seguridad. Y entre todos se unen para generar una real seguridad de toda esa sociedad cercana, ¿cierto? Entonces ellos necesitaban unirse bastante en contra de, obviamente, una falta de economía que hiciera que la gente no se cayera en pobreza y también generar unas alianzas con las cuales ellos pudieran defenderse de las invasiones. Ahora bien, ¿qué características tiene el feudalismo? La base social económica del feudalismo estuvo en el campo. Como habíamos dicho, el señor feudal tiene un territorio que pues es el feudo y es ahí donde está la base económica del feudalismo, en la agricultura, en la relación del vasallaje, en la relación entre el siervo y el señor feudal. Ahora bien, los señores feudales fueron soberanos absolutos de sus tierras, las que fueron dadas por el rey en agradecimiento de sus servicios militares mediante un juramento de fidelidad. Entonces, los señores feudales son dueños absolutos de la tierra, ¿cierto? No le pertenecen al rey, única y exclusivamente al señor feudal. La sociedad estaba basada en una profunda desigualdad. Había tres clases sociales: los señores feudales, que formaban la nobleza, los sacerdotes que constituían el clero, y el pueblo que desempeñaba los trabajos de campesinos, artesanos, herreros, bla, 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 todo eso, ¿cierto? Desaparece la concepción del hombre ligado al Estado y es sustituida por la dependencia de un hombre respecto de otro a través del vasallaje, asegurado por un contrato o acto de homenaje. Entonces, es aquí donde es indispensable el vasallaje, porque hace que la relación entre el siervo y el señor feudal sea necesaria y sea respetada y tenga unas condiciones y tenga un salario, tenga una retribución. Entonces deja de tener esa característica de esclavitud y pasa a ser un siervo o un vasallo, también podríamos llamarlo, ¿cierto? Ahora bien, a pesar de que había mucha desigualdad, porque obviamente los señores feudales eran quienes tenían todo el capital y los sacerdotes pues tenían un poder político impresionante, el pueblo en todo caso tenía unas condiciones mínimas aseguradas, ya que en donde trabajaban, en el contrato normalmente se contenía eso, que el esclavo y su relación con el señor feudal debe ser una relación en que ambos tengan los mínimos de condiciones de vida aseguradas, ¿cierto? Entonces entremos en una de las primeras características, el feudo como territorio. El feudo es ante todo de carácter agrícola, es decir, centrado en el cultivo y la recolección de alimento. Debido al derrumbe de las ciudades, esta organización se convirtió en más importante, porque acordémonos que hay muchas invasiones y las ciudades eran el objetivo de las invasiones. Entonces dejan de existir las ciudades reales como el centro del comercio y se transforman los feudos en ese lugar digamos que de comercio, podríamos decir, pero no hay comercio. La economía era eminentemente autárquica. Este concepto es importantísimo. ¿Qué significa autárquico? A causa del escaso comercio entre los feudos, solo se realiza un comercio casual, esto es decir, bueno, que digamos que un feudo le faltaba algo, podría comerciar con otro, pero ya no había un lugar en donde uno podía llegar y comprar y vender y yo no sé qué, porque estaban muy expuestos a los invasores. Entonces el feudo producía todo lo que necesitaba para sí mismo. Eso es una economía autárquica, que producen lo que ellos mismos necesitan. Entonces no necesitan comerciar con nadie porque ya tienen todo lo que necesitan.
Esta práctica llegó a que se desarrollaran mercados locales en el interior de pequeños pueblos en los feudos bajo el nombre de villas, de ahí el término villano, lo que no significa que el campo haya perdido su rol preponderante. Entonces, dentro de los feudos, que son algo muy parecido como un castillo, una cuestión por el estilo, dentro de los feudos se hicieron pequeños mercaditos, ¿cierto? Pero eran como mercados muy locales, muy pequeños y eran más que todo como para asegurar la economía del mismo feudo y ya, nada más. Ahora bien, la sociedad feudal. La sociedad feudal estaba, digamos que estratificada según el papel que jugaba esa persona en, eh, digamos que en la economía y en la misma sociedad. Entonces, mientras el señor es el encargado de dirigir la guerra, es decir, eh, todo este estamento de aquí arriba, de ese vamos a hablar, eh, es el encargado de dirigir la guerra. El clero es el encargado del adoctrinamiento en el cristianismo y el campesinado es el encargado del trabajo, ¿cierto? Entonces, toda esta alta esfera de aquí son los que dirigen, ¿cierto? Son los que manejan de alguna manera el, digamos que el destino bélico y social de la sociedad. Y por el otro lado, el clero es el que, digamos que maneja la espiritualidad de las personas. Ahora bien, básicamente en el sistema feudal la condición de los hombres se determina en relación a la propiedad de la tierra. Quien posee la tierra es libre y quien no es reducido a la servidumbre de las tierras. Entonces, ¿quiénes tienen las tierras? Los señores feudales. Quienes no la tienen, la servidumbre, los siervos, los vasallos, ¿cierto? Entonces es entre ellos dos que hay ese acuerdo, digamos que ese pacto de homenaje, ese contrato. Eso digamos que lo vamos a tratar de verlo en la siguiente clase, pero sí tienen que tener claro que ese es el punto en el que se diferencia muchísimo el feudalismo al esclavismo. Ese punto del el esclavo ya no libre, que ya no se le reconoce como ser humano, se acaba. Y a la servidumbre se le reconoce como un hombre que no es libre, pero es un hombre, ¿sí? Obviamente, pues por encima de todos estaba el rey, que es la persona que maneja todo el territorio. A este lado, la alta nobleza, que es obviamente los señores feudales que tienen muchos terrenos muy grandes. La pequeña nobleza, que pues son señores feudales, pero que tienen territorios más pequeños. A este lado el alto clero, que pues van a ser los cardenales, los obispos, y el bajo clero, que son los sacerdotes, los párrocos, los campesinos, que son los, digamos que los encargados de sembrar, y los siervos, que son las personas que tienen todo un abanico de funciones dentro de un feudo. ¿Mm? Digamos que por ahora eso es todo. Aquí les dejo unas actividades que ojalá puedan resolver de la mejor manera y recuerden que cualquier pregunta me la pueden hacer. Chao niños.